Hola niños, hola niñas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de un tema espectacular, un tema que es muy importante en temas de salud integral y lo quería hablar de este tema en Nutramor y son las claves para una microbiota intestinal saludable, para una flora bacteriana saludable. Está teniendo muchos nombres, se le puede llamar de muchas formas distintas, pero lo importante es que esto tiene una relación muy importante en la salud, en el cuerpo físico. Así que vamos a estar hablando de este tema que es de Nutramor. Te doy la bienvenida a Nutramor, nutriendo desde el conocimiento del amor, donde hablamos sobre todo esto de salud integral, sobre el cambio de creencias y estás en el lugar indicado. Mi nombre es Gaspar, estudio medicina, también tengo una licencia como coach en salud integral y vamos a estar hablando sobre este tema. Primero, te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones y la campanita si no lo has hecho aún y que me dejes ya un comentario sobre si te emociona esta temática, sobre si te interesa todo este tema de la microbiota intestinal, de la flora bacteriana, porque es importante el tema de la salud integral. Así que la vamos a estar conversando. Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de la microbiota intestinal, de la flora bacteriana? Se le puede llamar de muchas formas distintas. ¿Qué es? Es básicamente un conjunto de bacterias que son bacterias beneficiosas que se encuentran alojadas a nivel del intestino, ¿vale? Son unas bacterias que son beneficiosas porque producen o ayudan también a producir ciertas sustancias que son favorables para el cuerpo, ¿vale? Tales como se ha visto que ha influenciado en la producción de neurotransmisores incluso, tiene una relación también con el cerebro, hay un eje ahí cerebro-intestino que hay una relación muy grande también a través del nervio neumogástrico vago. También se ve relacionada, tiene un eje también de relación con la piel, está muy relacionada en muchas cosas con el sistema inmune. Seguramente has escuchado que a la gente que quiere mejorar su sistema inmune le recomiendan el consumo de probióticos y también para prevenir resfrío y todo esto, como puedes ver, entonces está muy relacionado. Está muy relacionado. Entonces, como digo, son este conjunto de bacterias que se encuentran alojadas en esa zona, que son bacterias beneficiosas y que son varios tipos distintos. ¿Y cuál es la idea de esto? Es que haya un equilibrio entre ellas, ¿vale? Porque hay distintas cepas, hay como distintas familias de estas bacterias y la idea es mantener como un equilibrio de todas estas, que haya como un balance entre las distintas variedades de estas, porque cuando se balancea esto se genera en medicina lo llaman una disbiosis, o sea que una crece más que otras y eso puede terminar otras afecciones. Entonces la idea es lograr como un equilibrio, ¿vale? Entre estas. ¿Cómo se logra este equilibrio? Esto es lo que vamos a hablar ahora. Te invito, si te está interesando todo este contenido, que me dejes un like y que vayas pensando a qué le podrías compartir este contenido y que le pueda servir. Porque de hecho estudios han demostrado que esto está muy relacionado también con una... por ejemplo, cuando se ve afectada, yo te había hablado de esta afección y cuando se generan estas desbiosis, se ha ligado también con la depresión también cuando se ve afectado todo esto. Así que ve pensando a qué le podrías compartir esto y a quien tú creas que le pueda servir. Entonces sigamos, ¿cómo mantener sana esta microbiota intestinal, esta flora bacteriana? Mira, te voy a dar un consejo que es muy simple y muy eficaz y muy efectivo. Y es el siguiente. Trata de tener una alimentación muy rica y balanceada y alta en frutas y en verduras. ¿Por qué? Porque yo he hablado en Nutramor sobre la importancia de las frutas y las verduras. Si tú le preguntas a tus abuelos qué consumían ellos cuando en su juventud, te van a decir las frutas y las verduras. Y, y es porque tenemos que también limitar el tema de los alimentos procesados. ¿Y por qué tenemos que promover el consumo de estas frutas y verduras? Porque aparte que son muy ricas en vitaminas, en minerales, en fitoquímicos, en todo esto de los micronutrientes que hemos hablado y su importancia en la salud, hemos hablado de esto en Nutramor, también porque son muy ricos en fibra. Y de hecho, las bacterias de las que te hablaba, ellas se alimentan con esa fibra, ¿vale? Entonces, como tú ves, ellas están como esperando como ese alimento para mantener ese equilibrio, mantenerse bien organizada. Entonces tienes que darle esa fibra. ¿Cómo tienes esa fibra? A través de las frutas y las verduras. También hay otras formas también de ayudarlas también, y es consumiendo alimentos fermentados, el chucrut, el kimchi, el miso. Son alimentos que quizás no son tan conocidos en algunas partes de Sudamérica, pero sí son conocidos, por ejemplo, más hacia el oriente, por ejemplo. Pero sí se puede ir como cada vez como adaptando, consumiendo más, porque cada país como que tiene su forma de consumir estos fermentados. Pero estos son los fermentados, así que trata como de consumirlos porque ellos también tienen probióticos, que son estas bacterias que también llegan al intestino y también van formando colonias. Y como digo, eso es lo que tienes que buscar, como una variedad y un equilibrio en esa flora bacteriana. Así que ahí te recomiendo que lo puedes consumir. Y si vas al supermercado, hay opciones ahí fermentados, pero tienes que buscar que sean no pasteurizados,
porque eso significa que si son no pasteurizados, que significa que todavía tienen las bacterias para que las puedas consumir, ¿vale? Y para que lleguen al intestino y formen todas estas colonias y se relacionen con la otra y se generan ahí unas relaciones favorables también, porque esto beneficia a todos también. Así que te quiero dar esos consejos. Entonces, ¿qué alimentos puedes consumir para mejorar esto? El aguacate, por ejemplo, la palta, porque es muy alta en fibra. Ahí depende cómo la conozcas en tu país, palta o aguacate. ¿Qué más? Muchas verduras de hojas verdes, el apio, la lechuga, también todas las frutas, el plátano, son alimentos muy ricos en fibra. Entonces, por ejemplo, tu desayuno, si antes era quizá algún desayuno bajo en fibra, lo cambias por alguno harto en fibra. ¿Cómo? Consumiendo una frutita. Iniciando el día en tu desayuno, rompiendo un ayuno, si es que estás haciendo ayuno intermitente o hiciste un ayuno prolongado, inícialo rompiéndolo con una frutita. Va a ser muy beneficioso y muy bueno para tu salud. Y de hecho, pruébalo. Incorpora cada vez más fruta y verdura en tu alimentación de forma progresiva y no me tienes por qué creer lo que te estoy diciendo. Pruébalo y lo comprobarás tú mismo, porque vas a sentir una diferencia en tu salud, en tu bienestar, en cómo te relacionas también, porque como digo, esto de la flora bacteriana se relaciona en muchas áreas. Em, entonces puedes lograr incorporar esto de forma progresiva y vas a notar una diferencia. ¿Y qué otro consejo te puedo dar? Que cuando consumas estos alimentos, que sean alimentos frescos. Idealmente se puede decir algún comercio local que venda estos alimentos, mejor aún. Idealmente si son orgánicos también, genial. Porque cuando están frescos significa que tienen sus componentes mucho más naturales, mucho más frescos, mucho más activos, todo esto de la fibra que te estaba hablando. Entonces puede ser mucho más beneficioso aún. Así que ahí te recomiendo que lo hagas, que los laves bien, eh, y que los vayas consumiendo y los vayas incorporando de forma progresiva en tu alimentación, ¿vale? Entonces, como digo, esto de la flora bacteriana es un tema muy interesante, cada vez se está hablando más respecto a esto. De hecho, ya se sabió mediante muchos estudios científicos, por ejemplo, el experimento, o no un experimento, el estudio que se hizo de las zonas azules, que son estas zonas donde estaba la gente más longeva, o se veía registro de gente muy longeva. ¿Cómo era su alimentación? Era una alimentación muy rica y muy balanceada en muchas frutas y en verduras, y eran principalmente alimentos frescos, alimentos de cultivos que ellos mismos cosechaban. Y eso te demuestra que también, si tú analizas cómo iba a ser la flora bacteriana también de estas personas, iba a ser una flora bacteriana muy saludable, muy beneficiosa para ellos, ¿vale? Porque incorporaban todos estos alimentos fermentados, fruta y verdura, alimentos frescos de cosechas recientes, y tenemos que volver a eso, tenemos que volver a lo natural, ¿vale? Y lo vas a notar en tu flora bacteriana y te vas a sentir mejor y vas a notar una diferencia. De hecho, el futuro de la medicina también, como se ve y como se está viendo en base a los estudios científicos, es que van a ver el tema de las afecciones en relación a cómo está la salud de tu flora bacteriana. Van a ver las cepas que tienes, vas a ver ya, por ejemplo, esta te podría venir bien para esto, esta te puede ayudar, por ejemplo, con temas de cuadros de depresión, y boom, te pueden suplementar esa cepa específica de bacterias, porque te digo, hay distintas bacterias. De hecho, también venden probióticos específicos con distintas cepas de bacterias y ahí te invito también a que puedas investigar más al respecto y también quizás lo puedes conversar también bajo supervisión médica, también lo puedes conversar y si puedes estar consumiendo este tipo de probióticos, consumirlos, pero a través de la alimentación sí te recomiendo que lo hagas sí o sí, especialmente con esto de la fruta y verdura, harta fruta y verdura bien balanceada, ve incorporando de forma progresiva. Idealmente parte con alimentos que tú quieras, que a ti te gusten. Yo ya te he hablado en otro video, si no lo has visto aún, te invito a verlo, de la técnica de la lista. Y es cómo incorporar todo esto de la alimentación saludable de forma progresiva. ¿Cuál es la técnica de la lista? Era que escribas en una lista alimentos que a ti te gustan, alimentos que tú sabes que para ti es fácil comer. Por ejemplo, si te gusta la pizza, una crema de verduras, los que tú quieras, pero la idea es que después vayas viendo las alternativas saludables, las vayas marcando con un ticket, y las que tú creas que no son saludables para ti, que las conviertas en una versión saludable, que siga manteniendo como el sabor y las cosas que te gustan de ella, pero que también la conviertas en una alternativa que sepas que te va a hacer sentir bien después de comerla, que te va a dar energía, no que te va a quitar energía, ¿vale? Por ejemplo, si te habías puesto una pizza, puede ser que la hagas en casa, que sea principalmente con ingredientes naturales. Si la haces con harina, que sea con harina integral o una harina de legumbres, por ejemplo, ¿ves? Entonces, de hecho ahí ya estás incorporando fibra en el fondo, si incorpora más verduras. Así que te quise dar estos consejos. Espero que te sirvan, te recomiendo que los pongas en práctica porque puede marcar una diferencia muy grande en tu salud, viéndola desde un punto de vista integral. Te invito a que te suscribas si no lo estás aún, que me dejes un like si te gustó todo este contenido
y que me comentes que te comprometes a comprometerte con la flora bacteriana y la microbiota y mejorarla y así sentir esos resultados porque vas a sentir resultados, créeme. Así que compruébalo. Te mando un abrazo grande, espero que esté muy bien, sigamos imparables, sigamos felices, sigamos como los niños cumpliendo sueños, con una salud integral y logrando un verdadero bienestar. Cuídate y te quiero mucho. Chao.